Radio Faro Deportes Online. Somos más que deportes. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes Online. Primer taller de comunicación eficaz, hable con mayor elocuencia, manejo adecuado de la voz, producción de la voz, dicción, expresión corporal, ritmo. Cupo limitado. Organiza Radio Revista Faro Deportes. Info 316-620-9311 y 310-472-1175. Primer taller de comunicación eficaz. Invita Deporte, Ritmo y Salud y farodeportes.com. La entrevista del momento en Radio Faro Deportes Online. Bueno, con respecto al factor Ulises, fue un término que acuñamos ya hace unos buenos años. Hace cerca de 30 años con el sociólogo deportivo, humanólogo, el chileno Carlos Santamaría, con el apoyo científico de un muy prestigioso estudioso, investigador, el doctor Álvaro Villota, quien es ingeniero, es médico, es matemático, es estadístico. Logramos hacer algunas determinaciones en el campo deportivo porque era la época en que investigábamos muchísimo en campo. Entre ellas acuñamos el término factor Ulises, que se refiere a un factor neurofisiológico que definitivamente existe en los seres humanos y particularmente se desarrolla en los deportistas de alto rendimiento y que es ese elemento, ese factor, ese complemento que logra potencializar el talento y el rendimiento deportivo, que logra afinarlo. Desafortunadamente lo que nos ha faltado mucho a los deportistas latinoamericanos y particularmente a colombianos grandes que ha habido. Recuerdo que hace ya bastantes años había un gran boxeador, uno de los mejores, Bernardo Caraballo, extraordinario. Libra por libra era uno de lo mejor que tenía el mundo. Bernardo Caraballo tuvo peleas memorables en Japón, en Brasil, en Bogotá, etcétera. Y era prácticamente el campeón del mundo. Pero desafortunadamente siempre faltaba algo para que sea campeón. Y los colombianos nos quedamos frustrados. Yo era un niño por aquella época. Otro caso, por ejemplo, Álvaro Mejía, un atleta insigne colombiano, de lo mejor del país y del mundo, en el gran fondo, en el medio fondo. Álvaro Mejía logró ganar incluso el preolímpico, junto a un atleta norteamericano que fue luego campeón olímpico. Cuando llegó al preolímpico de México, me refiero, el norteamericano es de nombre muy recordado, Frank Shorter. Y Álvaro Mejía le ganó en el preolímpico cuando se competía distendidos, tranquilos, no había... Pero llegó el momento de los olímpicos y no estuvimos entre los de medalla. No solamente el caso de él, muchísimos más casos de nuestros deportistas colombianos, Lucho Herrera, por ejemplo, que tenía unas gestas memorables en etapas del Tour de Francia, y al otro día se caía, perdía más tiempo. Y así otros casos que se pueden enumerar de grandes talentos colombianos. Álvaro Mejía, Patrocinio Jiménez, extraordinarios. Pero ¿por qué no fueron realmente campeones como tal, campeones olímpicos, campeones mundiales? O lo que soñábamos que creíamos que tenían capacidad, algo les faltaba. Y ese algo es un factor de orden, como lo he dicho, neurobiológico, neurofisiológico, que ayuda a que haya una muy buena conexión de cuerpo y mente, una sincronía. Y ese elemento se desarrolla a través del tiempo, mediante todo un proceso de entrenamiento, todo un proceso de acompañamiento y de empoderamiento de los deportistas. Lo cual hoy no ha ocurrido, por ejemplo, con Nairo Quintana, extraordinario, a pesar de los bajones que ha tenido, o con Mariana Pajón, que es 2 veces campeona olímpica,
que desarrollaron y lograron encontrar esos 5 centavos que le faltan al peso, que es justamente lo que nosotros hemos denominado como el factor Ulises. Y Ulises era un guerrero de la Ilíada y la Odisea, que nunca se daba por vencido y tuvo grandes logros, a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. El factor Ulises es eso en los deportistas y los entrenadores y todos los quienes hacen parte del equipo de acompañamiento deben contribuir a que esos deportistas logren encontrar. Allí tenemos el memorable caso del América de Cali. Llega a 4 finales por Copa Libertadores y en aquella contra Peñarol la pierde después incluso de haber jugado el tiempo reglamentario. Allí son casos en los cuales nos tienen gran ventaja los argentinos, los mismos uruguayos, ni qué decir de los alemanes, que sin ser los más talentosos han tenido grandes éxitos. Hay un caso muy particular, mítico. El Luna Park es un famosísimo coliseo de Buenos Aires, lo conozco. Pero había una leyenda que se creó: ningún boxeador de alto nivel como Carlos Monzón o como Nicolino Loch podían perder en el Luna Park. Era un mito. Los boxeadores argentinos llegaban a defender sus títulos allí y ganaban porque sabían que allí no podían perder, porque allí sí encontraban el factor Ulises. Recuerdo una anécdota. Monzón estaba defendiendo su título frente a Emil Griffith, norteamericano, en el Luna Park. Emil Griffith lo iba vapuleando, le estaba ganando. La última instancia que encontraron los argentinos, porque el mito se iba a acabar, esto corresponde un poco a lo anecdótico, fue quitar la luz. Se fue la luz en el Luna Park de Buenos Aires. Unos buenos minutos. Al rato pusieron la luz. Carlos Monzón, de lo mejor que ha tenido el mundo en los pesos medianos, llegó remozado y le ganó a Emil Griffith. No perdió. Nicolino Loch nunca perdió allí. Precisamente es la explicación que tenemos, es que ellos tienen altamente desarrollado aquello que conocemos como el factor Ulises, que es un tema de desarrollo, un tema de búsquedas, como lo tenemos en otras disciplinas. Allí que eso es lo que invitamos a trabajar. Poco trabajamos estos caminos, estas estrategias, para que nuestros deportistas que tienen un gran talento puedan convertirse en verdaderos y legítimos campeones. Y son muchos más ejemplos que podemos hoy enumerar, comentar, y que nos sirven como muestra para saber que en el siglo XXI hay maneras de reencontrarnos con la senda del triunfo. Está implícita dentro del factor Ulises algunos comportamientos, por ejemplo, como la resiliencia, que la resiliencia es la capacidad de asumir y de incorporar las dificultades, o como dirían por allí, el sufrimiento, saberlo transformar y saberlo incorporar para que sea una ganancia y no una pérdida, y que pueda ser un plus de esas dificultades que encontramos. Entonces, hay que ser muy resilientes, hay que ser muy constantes, muy perseverantes, y hay que recibir una muy buena atención y acompañamiento de orden neuropsiquiátrico, neurobiológico, para que podamos desarrollar el factor Ulises de la mejor manera. Esa es la invitación que estamos haciéndoles para que a sus deportistas, a sus chicos, a los niños, a los jóvenes, los motivemos, los estimulemos, les generemos buenos espacios. Sobre todo, hay que contribuir a mejorar la autoestima de la gente. Las dificultades que tenemos en nuestro país es que la autoestima promedio es muy baja y allí sí no funciona nada, porque de entrada nos creemos campeones. Miremos los argentinos, 2 veces campeones del mundo de fútbol. Por ejemplo, frente a Holanda. Holanda ha sido superior siempre a Argentina técnicamente en fútbol, pero Argentina fue el campeón y no Holanda. Allí tenemos casos, porque los argentinos tienen ese plus, tienen ese factor Ulises, igual que los alemanes. Por ello, lo respetamos y eso hay que reconocerle. Una autoestima elevadísima que hace que definitivamente puedan potencializar sus capacidades, lograr afinarlas y tener el mejor desempeño para encontrar grandes logros deportivos. Ese es el factor Ulises.
Primer taller de comunicación eficaz, hable con mayor elocuencia, manejo adecuado de la voz, producción de la voz, dicción, expresión corporal, ritmo. Cupo limitado. Organiza Radio Revista Faro Deportes. Info 316-620-9311 y 310-472-1175. Primer taller de comunicación eficaz. Invita Deporte, Ritmo y Salud y farodeportes.com. Radio Faro Deportes Online. Somos más que deportes.